Buenos días, buenos días. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo andamos, hermanos? Retomamos Hechos. Retomamos el libro de Hechos después de un paréntesis acerca de la Biblia, de la Escritura, de la palabra del Señor. Hoy el tema se llama Predicando a los sabios. Predicando a los sabios. Hechos del capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12. Léalo usted. Volviendo a Hechos, nos encontramos con Pedro y Juan predicando y hablando al pueblo. Me impresiona como si ellos, junto a los otros discípulos, pasaron por momentos de gran exaltación. Es decir, los veo como saliéndose de la vaina. ¿Me entiende el refrán, no? Saliéndose de la vaina. Es como una efervescencia, lo que permitía que no tuvieran temor alguno, ni vergüenza de pararse frente al pueblo y exponer su prédica, todo lo que tenían ellos como mensaje, ¿no? Por otra parte, el milagro de la sanidad del cojo dejó una impresión tan grande y una expectativa mayor, ya que se convirtieron 5.000 personas. Eso no es poco. Entonces ellos tenían ahora que pararse y predicar, porque tienen que decir de dónde viene todo esto. Todo muy bien, hasta aquí, todo perfecto, hasta que llegaron las autoridades. Es así. Con la guardia del templo y los saduceos. Acuérdense que los saduceos eran un partido político minoritario, pero de ricos y muy cercanos a Roma, que no creían en la resurrección. Primero, los sacerdotes estaban ahí porque no querían desórdenes, cosa que les puede complicar su relación con el gobernador. Y por otra parte, la prédica de Pedro es muy fuerte porque los culpa de la muerte de Jesús, a quien ustedes mataron. Entonces ellos querían parar esta cosa, parar un poco. Los saduceos estaban allí porque no creían en la resurrección y estaban predicando la resurrección, y no querían desórdenes también porque debilitaba su postura frente al régimen tirano y ponían en peligro estos sus privilegios. ¿Me entiende? Muy cercanitos a Roma. Bueno, iban sacerdotes, los saduceos y los guardias del templo. Ellos eran el brazo derecho del sumo sacerdote. Y mientras obedecían las órdenes del sumo sacerdote, mantenían una enorme cantidad de privilegios, estos muchachos. En el versículo 2 dice: resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Resentidos de la predicación. A ellos los acusaba la culpa, no Pedro, su propia culpa. Versículo 3 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Había que acobardarlos. Este fue una especie de vamos a ablandarlo, ¿no? Una estrategia, ablandémoslo, metámoslo a la cárcel, asustémoslo, a ver si la paran un poco de esta predicación. En el versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era de como 5.000. Pero la palabra ya estaba corriendo como un reguero de pólvora, es una forma de decir, ¿no? Por todo lado donde había gente, estaba llegando esta predicación. Así es que era medio complejo para las autoridades también. No era fácil echarle mano y meterlo a la cárcel. El versículo 5 y 6 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. La crema de la crema. Estos estaban resultando muy peligrosos, los Pedro, los Juan y los otros apóstoles. A Cristo no lo pudieron encarcelar, acuérdense, sino directamente cuando lo crucificaron. Pero no van a dejar pasar la ocasión. Si estos predican igual que Jesús y nos confrontan, los vamos a meter presos, cobrándole también lo que Jesús les había dicho. Y así, una pasada de factura, diríamos, en criollo. En el versículo 7 dice: y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros?
Esta pregunta es el centro de la cuestión. Potestad es poder. ¿Con qué poder? ¿Con qué potestad? ¿Con qué poder? Por lo tanto, le preguntan, ¿cuál es el poder que ustedes tienen? Y en segundo lugar, ¿en qué nombre? Porque en el caso de Jesús, el nombre de Jesús también es poder, ¿no? Versículos 8 y 9 y 10 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre, ahí está respondiendo, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es así. Ya Lucas lo había dicho en forma general, lleno del Espíritu Santo. Pero ahora lo expresa en Pedro en forma particular. Pedro lleno del Espíritu Santo. Le vuelve a insistir en los temas que ocupaban en forma expresa a los sacerdotes y a los saduceos. Y le dice, los culpa de la muerte de Jesús sobre los sacerdotes, cae este tema, y también les habla, dice, ese Cristo que ustedes asesinaron, resucitó de los muertos. Y les pega también a los saduceos, sin miedo. No se achicopalaron frente a toda la crema del Sanedrín y toda esta gente. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es muy interesante porque el resucitado, Jesús, es desechado. Es decir, ustedes no lo aceptaron, como dice en Juan 1:11, no le recibieron, no lo aceptaron, no lo pudieron encasillar, no lo metieron en un cuadro, no lo pudieron hacer. Entonces lo desecharon, lo mataron. Dice, ese que ustedes mataron es la pieza fundamental, más importante del rompecabezas de la humanidad. La que ustedes reprobaron ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto en construcción, en aquellos tiempos, era muy importante, muchísimo. Porque era la piedra basal en donde se hacía el resto de la pared. La cabeza del ángulo. No hay una buena construcción si no no hay una buena cabeza, un buen ángulo para que la sostenga. El versículo 12. Este Jesús es la piedra, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estamos hablando del Mesías. No hay nadie fuera de él. Nada fuera de él. Solo Jesucristo. Solo él, mis hermanos. Él es no solo la piedra fundamental de la construcción. Él es el alma de la creación. Él es el que dio su vida para que todos nosotros podamos tener esta posibilidad hoy de arrepentirnos, de vivir tiempos de refrigerio y de morir para ir al cielo. Él compró mi vida eterna con precio de sangre. Como conclusión, cuando se está lleno del Espíritu Santo, resulta imposible callar lo que Él hace, a quien proclama y cómo es fiel a la misión actual, que es cuidar todos los aspectos de la iglesia, la esposa de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo está hoy proclamando, ayudándonos a nosotros en la etapa de la proclamación, cuidando nuestra salvación. Y como es fiel, Él está cuidando a la iglesia, la esposa de Cristo. Es seguro que un encuentro renovado con el Espíritu Santo marcará en mi vida, en su vida, en la vida de la iglesia, un antes y un después. Estamos no solo a tiempo de hacerlo, podemos hacerlo, podemos pedirlo, sino que necesitamos tener esa llenura del Espíritu Santo. Es un momento histórico, hermanos queridos. Busquemos denodadamente una presencia así, porque el momento que vive el mundo así lo amerita. Que Dios nos bendiga. Que tengan mucha bendición en este día.